Bueno, gracias a Dios y bienvenidos a todos. Y vamos a compartir un poco la palabra de Dios en esta mañana, en la medida que el Señor nos dé oportunidad, y poder seguir un poco con la línea con la que quisimos comenzar este año. Un año donde la Iglesia en Antequera cumple sus 50 años. 50 años de historia, 50 años con muchas experiencias, 50 años donde hemos conocido mucho de la obra de Dios, donde mucha gente ha pasado por aquí, ha contribuido, ha puesto su parte. Y siempre hay que reconocer que lo que tenemos, aparte que es una obra de Dios, es una obra también de la contribución de mucha gente que igual lleva tiempo que no se reúne con nosotros, pero que soltaron su granito y su contribución a que la obra de Dios prospere. 50 años muy importante para la Iglesia en Antequera, y también un poco haciendo referencia a lo que para los judíos eran un 50 años. Dentro del mundo judío había una celebración muy importante que le llamaban... No estoy tocando nada, Lo que para el pueblo judío eran vivir un año 50, llamado también como el año del jubileo, un año importante para ellos. Pero si era importante para ellos, mucho más importante era para la gente que estaba viviendo situaciones precarias, situaciones de debilidad, situaciones de pobreza, situaciones de deuda. El año del jubileo en el pueblo judío era el año donde se tocaba la trompeta o un cuerno de un animal, y se tocaba tan alto que la gente sabía lo que significaba el sonido de esa trompeta. Era un año de consagración y era un año declarado santo para la dedicación a Dios. Yo creo que el modelo nos puede servir en la medida que podamos acoplarlo a nuestra vida, en el sentido nos puede servir que este año 50 en la Iglesia de Antequera pueda valer para los que comúnmente nos reunimos y para los que no, pueda valer como un año de consagración a Dios. Un año donde podamos vivir una experiencia nueva. Un año donde nuestra conducta, nuestros argumentos y nuestra forma de pensar puedan renovarse y puedan reconstruirse para vivir un año nuevo. Un año que para aquella gente que vivía en el año del jubileo era un año importante, porque era un año donde las deudas se perdonaban. Cada 7 años había una revisión de deudas. Yo os doy la cita y vosotros luego en vuestra casa lo buscáis. Cada 7 años los esclavos se declaraban libres. Cada 7 años la tierra descansaba y no se cultivaba. Y cada 50 años la gente recuperaba sus tierras, sus familias, sus parientes, y volvían a una normalidad. Así que era un año donde la gracia de Dios se hacía presente sobre aquella gente que más necesidad y más pobres eran. Y a veces nosotros, cuando leemos esta historia en el Antiguo Testamento y hablan de gracia, de redención, de perdón, tenemos que asimilarlo a lo que ha sido también nuestra experiencia con Dios. Nosotros hemos recibido gracia de Dios, pero el Antiguo Testamento está lleno de historias de gracia de Dios. A veces los cristianos intentamos o hemos pensado como el Antiguo Testamento es un libro o libros o historias muy incomprensibles donde hay un Dios muy diferente a que hay en el Nuevo. Pero generalmente tenemos que volver al pensamiento central, que es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si tuvimos gracia en nuestra vida, también hubo gracia en el Antiguo Testamento con montones de personas. Sobre todo vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios tiene una gran preocupación, exageradamente preocupado por los refugiados, por los inmigrantes, por los huérfanos, por las viudas, por todos los pobres.
Y casi todas las medidas que encontramos favorecen a los pobres. Casi todas las medidas que encontramos favorecen a aquel que está viviendo una necesidad débil. Por eso cuando llegaba el año de la trompeta y se proclamaba el año del jubileo, los pobres se alegraban porque sus deudas eran perdonadas y porque sus tierras eran devueltas y porque los esclavos podían optar a su libertad. Solamente aquel, dice el Antiguo Testamento, solamente aquel que quería permanecer junto con su amo se quedaba, pero si no tenía la oportunidad de ser libre. Y había un tiempo para que las tierras pudieran descansar de su cultivo y pudieran en alguna forma descansar de una manera total en la providencia de Dios. El 7º año no van a sembrar nada, las tierras pueden descansar, solamente producirán lo que echen por su propia cuenta. Y lo que en ese año se pueda producir será para ti, para los pobres, para el que no tiene. Todo está indicado a que el pobre necesitaba resurgir. Y si no tenéis confianza en esto, el 6º año, las tierras producirán por 3 años para subsistir el año 7º, hasta que la cosecha del año 8º pudiera producir su cosecha. Así que no tenéis más remedio que confiar en mis planes. Pero a mí me llama la atención cómo ese año del jubileo dentro del mundo judío puede tener una simbología muy importante en nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro tiempo? En el mundo cristiano el año del jubileo pues se celebra siempre con fechas muy excepcionales. Ya no se celebran a los 50 años, en otras ocasiones a los 25. Cuando hay una excepción importante, el mundo cristiano celebra su año de jubileo. Un año que tiene que ver con el júbilo, con la alegría y con la gracia de Dios con nosotros. Como Dios ha tenido misericordia con nosotros. Y en alguna manera nosotros tenemos que encontrar la simbología, la relación entre ese año de gracia, de redención, de perdón dentro del mundo judío. ¿Qué tiene que ver eso dentro del mundo cristiano? Pues que nosotros hemos probado la gracia de Dios. Nosotros hemos probado la gracia de Dios. Y a veces nosotros entre gracia y misericordia andamos ahí un poco confundidos. Pero hace muchos años vino un hermano de Canadá, a mí me lo aclaró todo. Tal Bernet Dross, que predicó hace no sé cuántos años, 15 o 20 predicó aquí. Y hizo una diferencia muy bonita entre lo que era la misericordia y la gracia. Dice, la misericordia es aquello con lo que Dios no nos da lo que merecemos. Y la gracia es aquello cuando Dios nos da lo que no merecemos. Si lo reflexionamos, vamos a encontrar muy bien el sentido. La misericordia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Y la gracia cuando Dios no nos da lo que merecemos. Al revés, lo he confundido al revés. ¿Vale? La misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Y la gracia cuando Dios nos da lo que no merecemos. Ahora sí. ¿Vale? Así que si lo apuntamos, por ejemplo, cuando en alguna forma Jesús, y quiero comenzar a ver qué simbología tiene el año del jubileo con la proclamación del anuncio de Jesús en el templo. Mirad, Jesús pronuncia uno de sus, para mí, de sus mejores discursos, de lo mejor que yo he escuchado del Señor en los Evangelios, y dice así. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio un libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Fijaros qué interesante, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos estaban y daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y continúa Isaías hablando de este mismo pasaje, dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. A mí este pasaje cada vez que yo lo leo me entusiasma y me llama la atención porque entiendo cómo el cielo, por medio de Jesús, empezó a sonar el sonido de la trompeta para que todo el mundo se enterara. Este año, este comienzo es un año de jubileo, no solamente para un grupo de personas, para un pueblo, para una serie de gente, sino que este año es el año del jubileo para la humanidad entera. Para que aquel que me escuche pueda entender que Dios va a celebrar un año de gracia, un año de redención y un año de reconciliación, un año de reconstrucción, un año de cercanía de Dios con los hombres. Y se dirige a toda la gente que está viviendo tiempos malos, que están cautivos, que están oprimidos, a la gente que está despreciada, a la gente pobre, a la gente que es carente. El mensaje de Jesús es un mensaje de apertura para la humanidad entera. Y dice a proclamar el año de gracia de Dios. El año de gracia de Dios que es el año de nuestra reconciliación con Dios. El año de nuestro perdón, el año de nuestra cercanía con Dios, el año donde nuestra relación con Dios se restituye, el año donde Dios no toma en cuenta lo que eres, ni de dónde vienes, ni qué es lo que has hecho, sino que es un año jubilar, es un año de redención, donde nosotros debemos de apropiarnos de esa gracia de Dios que ha sido declarada sobre nuestra vida, y disfrutar del perdón de Dios. Pero fíjate qué interesante, cuando nosotros vemos la oportunidad que Jesús nos da de reconciliarnos con Dios, de darnos un nuevo comienzo, al mismo tiempo nosotros tenemos que pensar que hay mucha gente que necesita escuchar ese sonido de la trompeta para que la gracia y la misericordia de Dios lleguen a sus vidas. Por eso hay una invitación de Jesús de ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar esta buena noticia. Ir y anunciar esto. Y andando por el camino, ir y predicar el Evangelio. El año del perdón de nuestros pecados, donde tú recibiste la gracia de Dios, ese es tu año de jubileo. Pero al mismo tiempo que tú has recibido la gracia de Dios, tienes la invitación de hablar de lo que ha sucedido en tu vida a aquellos que necesitan oír esa buena noticia. La buena noticia que siempre está relacionada a favor y en torno a los pobres, a la gente débil, a la gente que es carente de recursos, a la gente que está desfavorecida, a la gente despreciada, a la gente que la sociedad no le llama la atención, a los olvidados de la sociedad. A eso va dirigido el año
agradable del Señor. Que es lo que en alguna forma nosotros tenemos que hacernos nuestro para llevarlo a todos los rincones y a todas las naciones, que la gente escuche ese año de gracia de Dios, que tú lo has probado. Fíjate, en muchas ocasiones nosotros, cuando nos encontramos con que no entendemos muchas veces la gracia de Dios, es porque todavía no lo hemos declarado ineficaces, sin méritos y sin recursos para llegar a Dios. Yo hablo con alguna gente y digo, mira, hasta que tú no entiendas tus deficiencias, tu pecado, hasta que no entiendas realmente tu condición de pecador, nunca vas a apreciar la gracia de Dios sobre tu vida. Porque cuando nos veamos en esa distancia entre lo que nosotros somos y lo que Dios nos ha concedido, hasta que no lleguemos a ese punto, nosotros no vamos a encontrar nunca qué significa la gracia de Dios sobre nuestra vida. Que es un don inmerecido, que es un don que no mereces. Es algo contrario a lo que la sociedad muchas veces está acostumbrada, premiar a los que se merecen y a los que no se merecen, olvidarlos. Pero la gracia de Dios, cuando la entendemos bien, es que no tiene nada que ver con eso. Que el don de Dios va siempre derramado sobre la gente que no se lo merece, entre los cuales estabas tú y yo. Por eso tú probaste un día el año de gracia de Dios sobre tu vida, porque Cristo murió y dio su vida por ti sin merecerlo tú. Así que como tú, hay mucha gente que necesita escuchar esa buena noticia, a los que tú y yo catalogamos como inmerecidos, no se lo merecen. Por eso vino el Señor, por la gente que no se lo merece. Aunque tú los cifres como gente que no necesita ni se merece oír el Evangelio. Pero nosotros, cuando entendemos cómo la gracia de Dios ha caído sobre nuestra vida, en nosotros se tiene que abrir un camino totalmente distinto en favor de aquella gente que está en necesidad. Mira, cuando yo entiendo muchas veces cómo hemos de pasar de una situación a otra, cómo hemos pasado de una situación a otra, cómo lo que somos es absolutamente mérito de Dios, y cómo el mensaje de Jesús siempre está enfocado en la gente que no se lo merece. Porque es su gracia la que va a salvar ese alma, la que va a reconciliar a esa persona con Dios. Hay ciertas actitudes de Dios que su gracia va a hacer que mucha gente que está en situaciones precarias puedan recuperar su dignidad. Jesús, en su anuncio de que el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado para hacer esta obra, va de manera direccionada y de manera intencionada en favor de aquellas personas que no eran ni respetadas ni apreciadas y que no eran dignas de estar cerca de lo que, entre comillas, nosotros declaramos los religiosos o el templo. Con el mensaje de Jesús se recupera la dignidad de las personas, la dignidad de las mujeres, la dignidad de los pobres, la dignidad de los enfermos, la dignidad de los que están siendo oprimidos por los ricos. Con el mensaje de Jesús se trata que la persona, por medio de sus no méritos, recupere la gracia de Dios y la dignidad delante de Dios y delante de los hombres. Por eso Jesús dijo, Dios me ha enviado para hacer esta obra, a proclamar este año de gracia sobre esta gente, entre las cuales estabas tú y estaba yo. Y cuando Jesús comienza ese sermón del monte en el Mateo capítulo 5, sermón de las bienaventuranzas, está diciendo sobre este esquema, sobre este patrón, es que yo me voy a dedicar a hablarle a la gente qué significa el año de gracia de Dios. ¿Qué significa el acercamiento de Dios a los hombres? Y hay textos muy famosos que hablan acerca de esa parábola de los dos deudores.
Los dos deudores, uno que debía mucho y otro que debía poco. Uno que debía tanto ni que con 8, 10 o 15 vidas era capaz de pagar lo que debía. Y otro que debía muy poco. Todos sabemos la historia de que aquel que le fue perdonado mucho no tuvo la misericordia o su intención de perdonar que a él le debía poco. De esto se trata. Se trata de que nosotros entendamos que Dios a nosotros nos ha perdonado tanto y tan grave y de tantos temas oscuros que nadie conoce, que están instalados en nuestro corazón, y Dios se ha hecho partícipe de tu vida y te ha perdonado y ha declarado el año agradable de Dios sobre tu vida, que cuando nos encontramos con historias que son mucho más pequeñas que la que Dios ha vivido contigo, nosotros también proclamemos el año de gracia sobre ese tipo de personas. Historias como las del hijo pródigo, como vemos esa desproporción de un padre que perdona hasta lo más sumo. Todo ese tipo de historias están ahí para que nosotros entendamos cómo Dios nos ha tratado a nosotros y cómo nosotros debemos de tratar a aquella gente que está en necesidad sin merecerlo. Porque el tema está en que nosotros descubramos que la gente a la que nosotros indicamos con el dedo no se lo merece. Pero es que ese dedo tiene dirección de ida y de vuelta. Yo tampoco me lo merecía cuando Dios trató conmigo. Tampoco yo soy digno de la gracia de Dios. Igual que este. Pero el año de gracia de Dios va indicado siempre a poder ver que el trato de Dios es un trato de igualdad y de dignidad sobre las personas que no han conseguido méritos. La parábola de los obreros en la viña. Todos sabemos que entran a deshoras. Unos entran a primera hora y luego entran a otra última hora. Y el trato de Dios con ellos no era tanto darle un denario a todos igual, sino darle lo que esa familia necesitaba para vivir, darle dignidad, aunque no hubieran hecho méritos de trabajo. Es interesante ver cómo todas las historias que Jesús trata de explicar en distintos encuentros con personas individuales, con grupos, con masas, con multitudes, todo va enfocado a que ese mensaje de gracia de Jesús en el templo tenga aplicación en la vida diaria. La parábola del buen samaritano no está ahí por gusto, está ahí con una intención. Porque el amor de Dios que se ha reflejado sobre ti tiene que ser algo que tú reflejes sobre los demás. La forma en que Dios trata a aquel leproso que fue sanado no está ahí por curiosidad, ni porque se le ha olvidado, ni porque ha sido un error. Está ahí porque Dios se acerca a los enfermos sin ningún tipo de perjuicios. Y eran gente que le estaba prohibido entrar en el templo, el lugar sagrado de los religiosos. Jesús con su discurso rompe todas las reglas había y por haber. Este es el año agradable de Dios. Este es un año en el que Dios proclama la redención, el perdón, la reconciliación, la dignidad. Este es un año especial. Este no es un año normal. Y no se iba a repetir cada 50 años, se iba a repetir por toda la eternidad y por todos los siglos. Es decir, era un año que rompía con lo establecido y abría un campo nuevo a toda la gente que vivía en una precariedad absoluta, en una pobreza y en una indignidad de la sociedad. Y Jesús rompe barreras a favor de aquella mujer que no era digna de recoger ni siquiera las migajas de la mesa. Y pone el ejemplo de una mujer sirofenicia, no judía, sirofenicia. Pero lo hace a conciencia. Para decir que Dios no tiene perjuicio, ni tiene barreras, ni tiene ningún tipo de problema en darle a la mujer
y a los hombres lo que ellos no se merecen, pero es que la justicia y la gracia de Dios van por otro lado. Y mira, ¿entendés cómo aquella gente que está en relación con el mensaje recibe un trato de parte de Dios increíble? Cuando Jesús habla del juicio a las naciones, el capítulo 25 de Mateo, pone, yo creo, que los puntos sobre las íes. Y habla también del trato de un hombre religioso que se creía cerca de Dios, pero que trata a su hermano como la punta del pie. Señor, yo te doy gracias porque no soy como mi hermano. Porque yo diezmo de todo lo que gano y hago esto, y hago esto, y hago esto, y hago esto. Pero te doy gracias porque no soy como este. A mí me encanta la forma en que Jesús pone ese tipo de ejemplos en los evangelios, porque todo su mensaje va en relación con esto. Tenéis que recibir el año de gracia de Dios, pero es que tenéis que tratar a vuestros hermanos con dignidad. Porque no me importa que tú vengas al templo todos los domingos, que tú diezmes de todas las semillas que tienes, que sea un tío que publique tus oraciones por la calle, que te demacre, que te pongas amarillo, que te cuelgues todo lo que tú sabes del Antiguo Testamento. Eso no me interesa. Me interesa cómo tratas tú a tu hermano. Porque el año de gracia declarado sobre todas las personas no incluye ese trato. ¿Sabéis? Una de las cosas importantes del año de jubileo era: no oprimirás a tu hermano, no te aprovecharás de él, lo cuidarás, le darás dignidad y tendrás un trato especial con él. Y el año en que Jesús proclama este mensaje era un año donde él decide: se terminaron las discriminaciones, se terminaron las faltas de perdón, se terminaron los perjuicios. ¿Por qué? Porque es el año agradable de Dios. Y de eso nosotros tenemos que tomar acopio y decir: ¿cómo tengo yo que vivir este año? Que para la iglesia en Antequera es un año importante, son 50 años. Yo no creo que a ti te deban mucho dinero. No tienes que hacer a lo mejor ese ejercicio. No creo que tú tengas que devolver tierra. No tienes esclavos. ¿O hay alguien aquí que tenga esclavos a su servicio? Son ejemplos que eran para una época, para una circunstancia y de acuerdo a un tiempo donde eso era necesario. Pero en nuestro tiempo, ¿qué necesitamos? Es decir, ¿hay esclavos en nuestro tiempo? Claro que hay esclavos. Todo lo que es una trama de trata de blancas es un tipo de esclavitud. ¿Hay una situación de indignidad con los inmigrantes y refugiados? Pues claro que sí. ¿Hay una situación de aprovechamiento de toda la gente que tiene dinero en favor de no darle salarios dignos a los pobres? Pues claro que sí. La justicia de Dios tiene que ver por ahí, con el trato que le damos a los demás. La justicia de Dios va por ahí. A veces cuando nosotros no entendemos todo este tipo de cosas, entramos en discusiones, en pleitos, y no tiene que ver con que nosotros entendamos la gracia de Dios sobre tu vida, que es inmerecida total. Piensa que hasta que nosotros no lleguemos a la conclusión de que todo lo que Dios me ha dado es inmerecido, no voy yo a entender en qué circunstancias están ese tipo de personas. Primero yo me tengo que ver que todo lo que ha sucedido en mi vida es inmerecido. Y es por pura gracia de Dios que ha llegado el bienestar a mi vida, porque Dios lo ha querido así. Y hasta que yo no me vea en esa situación, no voy a entender en qué circunstancias están aquella gente que está en una necesidad de atención, de ayuda, de apoyo y de ver cómo podemos ser parte de su vida. Pero lo que Jesús le dice a este hombre, y le dice: este irá y será justificado antes que tú. Porque la gracia de Dios tiene que ver con eso. Y en el juicio de las naciones: Señor, es que yo hice esto, yo hice lo otro, y el Señor dirá: mira, yo tuve hambre y no me diste de comer. Y estuve en la cárcel y no me visitaste. Y estuve desnudo y no me vestiste.
Señor, ¿y cuándo tú estuviste desnudo en la cárcel y no? Pues cuando a alguno de esta gente no se lo hicisteis, a alguno de esta gente, ahí no hay ni nación, ni raza, ni color, ni idioma, ni nada. Cuando a alguno de esta gente no se lo hicisteis, a mí tampoco. Es decir, yo creo que a veces nosotros, en ocasiones, tenemos situaciones que puede que encajemos bien y puede que encajemos mal, o puede que entendamos bien, o puede que no la entendamos del todo en su amplitud. Pero lo que la Biblia nos llama a nosotros a poder entender con un grado alto es lo que Dios ha hecho contigo. Tenemos un reto grande en este año de poder dedicar días de ayuno, días de oración, días de consagración, días de búsqueda de Dios, en el sentido de decir, ¿cómo puedo yo entender la grandeza de Dios en mi vida? Que tiene una segunda parte, ¿cómo puedo entender la grandeza de Dios en ese que no se lo merece? Pero primero la tengo que entender en mí, si no, no la voy a entender en los demás. Y fíjate qué interesante es cómo, en alguna forma, el juicio a las naciones tiene la forma en que Dios va a ver tu vida el día que nosotros nos encontremos delante de Dios. Nosotros en ocasiones nos preocupamos. ¿Cómo será el día en que nos encontremos delante de Dios? En ocasiones nos preocupamos, habrá que tener esto, habrá que tener los demás, porque Dios se va a preocupar en si ha sido bautizado en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si vas a una iglesia pentecostal, si vas a una iglesia bautista, si vas a una iglesia presbiteriana, o si vas a una iglesia donde levanta las manos o una iglesia donde baja las manos, una iglesia donde se cae la gente detrás o una iglesia donde la gente no se cae. Cuando yo observo todo ese tipo de apreciaciones y de argumentos, yo me quedo totalmente seguro de lo que Dios me va a exigir. Porque el día en que nos encontremos delante del Señor, Dios no te va a preguntar a qué denominación perteneces. No te va a preguntar. Ni te va a preguntar en la fórmula del bautismo en que has sido bautizado. Tampoco te lo va a preguntar. Ni te va a preguntar los años que llevas en la iglesia. Tampoco te lo va a preguntar. Ni te va a preguntar cuántos versículos y textos de la Biblia te conoces de memoria. Tampoco te lo va a preguntar. No te preocupes. ¿Sabes de lo que no tenemos que preocupar? De las preguntas que caen en el examen. ¿Para qué te preocupas por cosas que Dios nunca te va a preguntar? Vamos a preocuparnos por cosas que Dios nos va a pedir. Vamos a emplear nuestra vida, a dedicar nuestra vida por cuestiones y argumentos que Dios sí las tiene anotadas y te las va a preguntar. ¿Cómo has tratado a tu prójimo? Eso sí cae en el examen. Procura que tu vida esté totalmente dedicada a responder esa pregunta correctamente. ¿Cómo has tratado a tu prójimo? Esa sí cae. Si le diste de comer, si lo has vestido, si lo has visitado cuando estaba en momentos difíciles, si hiciste esto a favor suyo, eso sí cae. Y te lo va a preguntar. Y te va a decir, pero Señor, es que yo nunca te vi. Porque nosotros somos los expertos de las excusas. Señor, pero es que yo nunca te vi. ¿Cómo que no me viste? ¿Tú no conocías el problema de tu vecino? ¿A que lo conocías? ¿No conocías el problema de tu amigo? ¿A que lo conocías? ¿No conocías el problema de la persona con la que tomabas café? ¿A que lo conocías? ¿Cómo te portaste con él? Porque la regla del oro está en los evangelios por alguna razón. De la misma manera que tú quieres que te traten a ti, tú tienes que tratar a los demás. Y el Señor sube un poco el nivel. Dice, ahora yo pido que os améis unos a otros
de la misma manera que yo os he amado. Si el nivel sube un poco. Así que la exigencia de la noticia que ha llegado a nosotros es una exigencia para que este año yo dedique mi vida a consagrarme a Dios. Yo tengo que descubrir ese año de gracia sobre mi vida. Se me han olvidado detalles, se me han olvidado algunas puntaditas, se me ha olvidado cierto trato de Dios con nosotros. Pero sabéis que mucha gente está pendiente de que tú dé un buen sonido con tu trompeta. Que tú toques con buen sonido tu trompeta. Y tú declares de la misma forma que Dios ha declarado un año de gracia sobre tu vida y de perdón, de redención, de reconstrucción, que tú lo declares sobre los demás. Hay mucha gente que está bien necesitada de oír ese año de gracia de Dios sobre ti. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, ese será salvo. Y retos como Jesús cuando se encuentra con aquella multitud y dice, dadle vosotros de comer. Yo cuando veo esa frase, a mí eso me reta. Porque el mundo está lleno de tantas necesidades, de tantas carencias que tú dices, Señor, ¿y cómo vamos a suplir la necesidad que toda esta gente tiene? Pues dale de comer. Tú no ves que tienes que darle de comer. Señor, y entonces nosotros somos, a veces, yo creo que es una falta de confianza en Dios. Porque si el Señor nos invita a hacer algo es porque Él tiene todo planteado para que, si Él te invita y Él te lanza, es porque Él tiene el respaldo de lo que tú necesitas para hacerle frente a ese reto. Dale tú de comer, pues. Ve andando y andando se saldrán las ocasiones. A Moisés le dijo, dile al pueblo que ande, pero Señor, fíjate lo que tenemos enfrente, fíjate qué mar, qué imposibilidad. ¿No te he dicho que tú andes? Echa la vara. Y nos falta ese pasito de confianza para poder decir, si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. ¿No? Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Pero, Señor, ¿y si que no sé nadar? Anda. Este año la tierra van a descansar. Señor, ¿y con qué vamos a comer este año que viene? Tú has dicho que tú deja que esto descanse. Y fíjate qué interesante es que nosotros podamos declarar un año de jubileo. Ya te digo que en el mundo judío estos años estaban muy marcados por fechas y por años. En el mundo cristiano son situaciones muy excepcionales donde se declara un año de jubileo. Podemos declarar un año de jubileo para la iglesia en Antequera. Que sea un año excepcional, donde tú consagres tu vida a Dios, donde descubras la gracia de Dios sobre tu vida, donde descubras la necesidad que otra gente tiene de oír esa noticia de perdón y de redención sobre su vida. Donde tú descubras la necesidad de poder hablar del Evangelio a otras personas. Donde tú descubras la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio no es convertirnos en gente religiosa. No te equivoques. Yo he visto fracasar a mucha gente religiosa, a muchas, donde continuamente sus ideas religiosas le han perjudicado. El secreto está en entender ese mensaje de Jesús en el templo. Declarar un año de gracia. Este es el año de gracia. El secreto está en entender eso. Porque después de entender el año de gracia de Dios sobre tu vida, vas a tener una serie de indicaciones de cómo invertir tu vida sobre ese año de gracia.
Y ahí están las personas. Personas que muchas veces nuestra religiosidad no les permite que tú seas, en alguna manera, una persona que les favorezca o que les ayude. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para hacer este trabajo. Para estar sobre los oprimidos, sobre los que están cautivos, sobre la gente que está viviendo tiempos malos. El Espíritu de Dios me ha enviado para esto. Cuando tú a la gracia de Dios sobre tu vida le busques cómo desarrollar la gratitud que Dios ha tenido sobre ti, sobre ese tipo de indicaciones, tú vas a encontrar por qué el Evangelio es la gran noticia, la mejor noticia, la noticia nueva, la noticia que todo el mundo tiene que oír. La noticia que todo el mundo necesita oír es una buena noticia que se le pueda decir: tus pecados son perdonados, tus deudas con Dios han sido perdonadas, tu reconciliación con Dios es una realidad. Tú no tienes problemas para relacionarte con Dios porque Cristo ha anunciado un año de gracia sobre ti. Y cuando nosotros entendamos eso, entenderemos la necesidad que otra mucha gente tiene, que tú y yo le proclamemos un año de gracia, un año de perdón, un año donde todo se termine y tú puedas tener la oportunidad, como dice aquí, y reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchos años. Los escombros de muchos años. Cómo ese mensaje tiene toda esa cantidad de situaciones donde nosotros debemos de entender por qué Dios quiere acercarse a ti y ser alguien propicio a ti. ¿Por qué Dios es con nosotros y no contra nosotros? ¿Por qué el mensaje del Evangelio tiene un valor tan incalculable cuando llega a los oídos de los que están en necesidad? ¿Por qué tú has sido favorecido con la gracia de Dios? Y hermano, yo de verdad que este año a mí me gustaría que tú pudieras pensar seriamente en tu consagración a Dios. Que tú pudieras dedicar tiempo a consagrar tu vida a Dios. Que pudieras dedicar tiempo a buscar a Dios. Que pudieras buscar tiempo en intimar con Dios. ¿Por qué necesito yo vivir ese tiempo? Porque yo necesito ser una persona agradecida a Dios de todo lo que he recibido de Él. No me puedo olvidar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque el día que yo me olvide de lo que Dios es en mí, me olvidaré de la necesidad que tienen los demás de estar cerca de Dios. El día que yo me olvide de lo que Dios es en mí, me olvidaré de lo que los demás necesitan de estar cerca de Dios. Y pasaré por su necesidad, lo miraré y no tendré una identidad con su problema. Tendré muy claro cuáles son mis obligaciones religiosas, que es hacer esto y lo demás allá. Pero miraré la necesidad de los demás y no me identificaré con ella, ni me implicaré. Algo habrá hecho. Él mismo se lo ha buscado. Pero fíjate la diferencia. Lo que tú te buscaste, lo que tú hiciste en tu vida, lo que tú obraste, la manera en que tú te conducías, la manera en que tú has hecho tu vida, a Jesús no le importó, porque no pasó de largo de tu vida. Sino que Él se paró
te atendió, vendó tus heridas, te cargó sobre sus espaldas y se hizo responsable de tus meteduras de pata, de tus errores, de tus fallos, de tus pecados y de tus historias. Y así como Jesús te encontró en el camino a ti y no pasó de largo, la misericordia y la gracia de Dios, cuando están bien asentadas sobre tu vida, te va a permitir ir por los caminos, por los cruces, por los lugares donde nadie va, y va a detectar las personas que están en precariedad, en indignidad, en desprecio, en desventaja, donde nadie se acuerda de ellos, y vas a percibirlo con una claridad tan grande que te vas a hacer imposible pasar de largo. Porque tú te vas a ver reflejado en ellos. Ahí estuve yo, así era yo, así lo pasé yo. Y te vas a identificar de una manera clara con ellos. Y de la manera en que Dios te trató a ti y te cuidó de ti y se volcó en ti, lo harás tú con la gente que te encuentres por el camino. Te será imposible no identificarte con la gente que está viviendo tiempos malos. Y tendrás la oportunidad de tocar la trompeta en voz alta y estarás declarando a esa persona un año de redención, de gracia de Dios sobre su vida. Porque tú primero lo probaste en tu vida. Así que la iglesia en este año tiene una oportunidad tan grande, un año excepcional, que no tiene nada que ver con muchas de las historias que hemos comentado, porque no, los ejemplos no se relacionan con otros, pero nosotros tenemos una cantidad de oportunidades de decir, yo declaro el año de perdón de Dios sobre tu vida porque Dios te ama, tienes algo que ofrecerle al mundo. Así que te aprovecho para decirte que este año vamos a tener días de ayunos, vamos a tener vigilias de oración, vamos a tener tiempo en los que si no tienes costumbre, pues será una buena oportunidad para que tu vida pueda pegar un giro. Y la iglesia se convierta en algo sensible, en una comunidad sensible que perciba con claridad dónde, cómo y hacia dónde tenemos que llevar este mensaje de gracia que la gente necesita oír. Así que oramos y damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos ha dado de poder oír el mensaje. Hoy el año del jubileo era un año de haber oído la noticia que necesitábamos. Yo siempre digo que para la gente que tenía una deuda, la mejor noticia no era tener una casa mejor, sino que esa deuda les fuera perdonada. Yo te invito a que ores juntamente conmigo, que Dios pueda en este año hacerte ver este ejemplo que hemos estado viendo esta mañana como una oportunidad para que se dé un tiempo nuevo, un tiempo totalmente diferente, donde podamos conocer a Dios un poco más de cerca y sepamos apreciar el valor que tienen las personas, nuestro prójimo o nuestro próximo, lo que esté más cerca de nosotros, para poder seguir haciendo la obra de Dios. Padre,